5 al 10, al 28. La imagen de Dios y la desnudez del pecado es lo que vamos a ver ahora. Lo tenemos ahí. Génesis capítulo 1, versículos del 25 hasta el 28. Y vamos a leer la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios por este tiempo, Padre. Gracias por permitirnos alabarte, Señor. Ahora Dios te suplicamos en el nombre de Jesucristo y por su sangre derramada en la cruz, háblanos al corazón. Enséñanos, Dios. Enséñanos quiénes somos. ¿Quién es el hombre aún sin conocerte, Señor? ¿Cuál fue tu intención al hacer al hombre? Bendice nuestra vida. Descansamos en ti. Descansamos, Dios, en tu magnificencia, en tu sabiduría, en tu amor, en tus promesas. Pero ahora te suplicamos que nos hables al corazón. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Fíjese que solo hay un ser en todo el universo que depende de sí mismo. Usted, aunque diga, no, yo me mantengo solo y yo soy independiente. No, mi hermano, su vida está en las manos de Dios. Si de repente su trabajo se lo quitan, usted se queda, así como decía mi abuelita, silbando en la loma, ¿verdad? Porque no dependemos, no podemos decir somos solos, yo dependo de mí mismo. La única ser sobre toda la tierra que depende de sí mismo es Dios. Eso se llama aceidad. ¿Se llama? Aceidad, ¿verdad? Es la capacidad de Dios de depender de sí mismo. Él nunca fue creado, no tiene principio, no tendrá final. Todo depende de Dios. Y fíjense, amados hermanos, estaba escuchando un pastor la otra vez que él decía que Dios hizo al hombre, y quizás motivando a los hermanos para que vengan a la iglesia, alaben al Señor, porque Dios se sentía solo, ¿verdad? Y quería compañía. La verdad, amados hermanos, es que nosotros no le agregamos nada a Dios. Ni siquiera le agregamos felicidad, porque Pablo llama al Dios Todopoderoso al bienaventurado y sabio Dios. Entonces, la palabra bienaventurado viene del griego Macario y esto significa feliz. Diga conmigo, feliz. Entonces, Dios es un Dios que es feliz en sí mismo. Nosotros no podemos pensar que siquiera que nosotros somos el centro del amor de Dios. Amados hermanos, si hay un ser que es el centro del amor de Dios, es nuestro Señor Jesucristo, es su Hijo. Entonces, amados hermanos, Él nos hizo, oiga bien, por favor, Dios nos hizo para su gloria, ¿sí? Para mostrarse a sí mismo y para ser glorificado por nosotros y para compartir de su bondad, de su misericordia, de sus abundancias. Dios nos hizo. Y fíjense que Dios hizo al hombre en un mundo, oiga esto, en un mundo hecho específicamente, especialmente para el hombre. Si bien es cierto, Dios hizo también muchos animales, ¿verdad? Dios creó todas las cosas, porque déjeme decirle, amados hermanos, si algunos todavía están creyendo que en el Big Bang y todo eso, amados hermanos, ¿de dónde viene el Big Bang? ¿Y qué hubo antes del Big Bang? Porque si el Big Bang supuestamente se inició con algo, pero antes de eso, y muchos científicos piensan eso, que de la nada surgió algo.
Es más, mi querido hermano, cuando nosotros estamos en la casa y no estamos trabajando y no estamos haciendo alguna función específica, de repente le preguntan a usted, ¿y qué estás haciendo? Y usted dice, nada. Ahora yo le pregunto, ¿qué es la nada? Nada. Y entonces lo podemos hacer. Cuando usted no está haciendo nada, al menos está respirando. Entonces estamos haciendo algo. Amados hermanos, la nada, si nosotros dejáramos, no sé, en una mesa, un cubo sin nada, y regresamos en 20 años, ¿qué va a haber? Y nos aseguramos que no entre el aire, que no haya nada, que absolutamente nada, completamente sellado. En 20 años, ¿qué va a haber? Nada. En 50, nada. Porque la nada no produce nada. Amados hermanos, decía un científico que se necesita demasiada fe para creer que de la nada produjo algo tan perfecto como la naturaleza, como el ser humano. Se necesita más fe para creer que de la nada se hizo la creación, que es más sencillo y es más creíble. Una mente creadora, un ser que hizo todas las cosas. Entonces, amados hermanos, así hizo Dios. Nosotros creemos y estamos completamente convencidos que somos criatura. Diga conmigo, criatura. ¿Eso qué quiere decir? Que fuimos creados, amados, que fuimos creados. Y no puede haber otro Dios como nuestro Dios. ¿Por qué? Porque si Dios, imagínense, voy a decir una locura, que si Dios decidiera hacer otro Dios parecido a Él, este Dios no podría tener en sí mismo la característica de aceidad. ¿Por qué? Porque Él mismo fue creado. Y entonces, por poderoso que pudiese ser, Él seguiría siendo criatura. Por eso es que no hay nadie, no hay nada como nuestro Dios. Y dice la Escritura que en sus manos, que dice el libro de Colosenses, que en Él sustenta todas las cosas con su poder. Entonces, a Él no lo sustenta nadie, a Él nadie lo creó nunca, mas sin embargo, Él sostiene absolutamente todas las cosas. Ahora, no me vaya a decir, entonces Jesucristo fue creado. No, recuerde que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres sin principio, los tres sin final. Un día vamos a ver la Trinidad, vamos a meternos a ese tema y se va a dar cuenta que no es tan difícil lo que la Biblia enseña de eso. O sea, lograr comprender 100% la Trinidad, pues eso se escapa, ¿verdad? El mismo Señor dijo, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, ¿verdad? No, una mente finita no alcanza a entender la eternidad del Señor. Entonces, amados hermanos, Dios hizo al hombre. Y fíjense que antes de hacer al hombre, creó todas las cosas. El Señor creó al hombre. ¿Alguien sabe en qué día fue creado el hombre? Exactamente, en el sexto día. Así es. Allí creó al hombre. Antes de crear el hombre, oiga esto, antes de crear al hombre, Dios declaró una bendición en lo que había hecho. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. ¿Verdad? Entonces, de repente Dios dijo, hagamos al hombre. Y fíjense que Dios le dio una característica al hombre. Esa característica lo hace totalmente diferente de todos los demás seres que habitan en esta tierra. Y fíjense, y leamos del versículo 25, por favor. Y ponga atención a esto, porque Dios había hecho todo, Dios ya había derramado su bendición, dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y es increíble, cuando usted ve los versículos anteriores, Dios le dio autoridad al agua y Dios le dio autoridad a la tierra. Y dice la Escritura que le dijo al agua, produzcan las aguas seres que anden sobre los cielos. Es decir, del agua. La Biblia enseña que del agua salieron los pájaros. Eso no hace menos de 100 años que el hombre lo descubrió. Pero la Biblia lo dice hace muchísimos miles de años. Entonces, y también le dio autoridad para crearlos, para que produjera peces.
A la tierra le dijo, produzca la tierra seres. Entonces todos los demás seres vinieron de la tierra, fueron producidos por la tierra. Mas sin embargo, para la creación culminante de la tierra, Dios dijo, hagamos al hombre. Y vea por favor cómo dice, versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos. No está hablando con los ángeles, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al hombre, oiga esto, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fíjense que es bien curioso, porque esa palabra imagen es la misma palabra que la Biblia ocupa para hablar de los ídolos. Es exactamente la misma imagen. Son figuras hechas que representan a alguien. Lo similar es la palabra semejanza. No hablan de dos cosas diferentes. Es una expresión. Es una expresión específica que habla que nosotros tenemos, oiga bien, algunos atributos de Dios. Nosotros somos imagen de Dios, pero Dios no es imagen nuestra. ¿Se comprende eso? Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, el hecho de la creación, ponga atención a esto por favor, la creación, el poner nuestro entendimiento y nuestra fe en la creación, primero, lo primero que nos da, amados hermanos, es un propósito. Dios no nos hizo al azar, Dios nos hizo, y lo vamos a leer en un par de minutos, con un propósito específico en la tierra. Si usted piensa, amados hermanos, que venimos, que solo éramos plasma y de repente se fue produciendo el hombre y de repente dio saltos y saltos y saltos más grandes en la, si usted cree en la, ¿cómo se llama? En la evolución, ¿verdad? Realmente, amados hermanos, cuando nosotros creemos en la evolución, por ejemplo, que usted viene del mono, digo usted, ¿verdad? Porque yo no, a mí me dice el Señor. Entonces, si usted considera que usted viene del mono, usted nació sin propósito. No tiene más valor que cualquier animal sobre la faz de la tierra. ¿Está conmigo? Si usted cree que Dios nos hizo, usted tiene propósito, aunque los padres no hayan planificado el nacimiento de un hijo, sino que vino de susto, ¿verdad? Pero nadie, ningún ser humano, nació sin propósito. Absolutamente todos los seres humanos nacemos con propósitos, mi querido hermano. Y es un propósito puesto por Dios. Y lo vamos desarrollando en la medida que nosotros nos vamos acercando a aquel que designó el propósito sobre nosotros. Amados hermanos, mire, ¿cuántos nos dicen una vida sin propósito es una vida sin propósito? Realmente, amados, puede ser una persona con una vida con propósitos equivocados si no entiende, si no busca a Dios, porque no va a encontrar su verdadero propósito en otra cosa más que en el hacedor. Es como cuando usted compra un carro de carreras, imagínese, o un carro de trabajo y lo quiere ocupar para carreras o al revés. ¿Verdad? Compra, imagínese que pudiera comprarse un Lamborghini y usted lo quiere ocupar para trabajar, ese carro se le va a arruinar. En cambio, usted lo lleva a la carretera y ese carro casi vuela. ¿Por qué? Porque está hecho para eso. Entonces, el hombre, amados hermanos, a pesar de que aún, oiga esto, aún sigue manteniendo la imagen y semejanza de Dios, se corrompió con el pecado. Esa misma imagen y semejanza de Dios que todavía permanece en la humanidad nos hace, oiga bien, diferentes a los animales. Amados hermanos, estaba viendo un documental, ¿verdad? Y estaban explicando la reproducción de los animales y yo veía y sacaban a los animales y los animales no tenían ningún prejuicio de juntarse con su hembra en frente de las cámaras, ¿verdad? No había ningún problema. Sacaban después como un león se comía a un cerdo, a una gacela, y el león no tenía complejos, no tenía problemas en comérselo. ¿Por qué? Porque los animales, oiga, estos son amorales, es decir, no tienen moral, no tienen prejuicios. Tienen instintos. Su perrito, aunque parece que tiene características morales, no las tiene, amados hermanos, no las tiene, aunque parezca. Tiene cierto entendimiento el animal de ciertas
órdenes, y nosotros venimos y los humanizamos. Hoy me encontré el perrito de la casa con un traje nuevo, ¿verdad? Porque esta mija no tiene hijos, pero sí ha agarrado eso de hijo y mire, le pongo que una ropa, que otra ropa, que allá. Pero el animal, y mira cómo le gustan al animalito ese, cuando le llevan algo contento, ¿verdad? Coqueto lo han hecho, pero sigue siendo un perro que no entiende, que no tiene moral, que no tiene discernimiento. En cambio al hombre, Dios le dio discernimiento. Dios le dio raciocinio. Somos el único ser sobre la tierra que puede pensar, que no reacciona por instintos, sino que puede observar, analizar, argumentar y concluir. Somos seres volutivos, es decir, que tenemos voluntad. Y todas esas cosas, amados hermanos, representan lo que es la imagen y semejanza de Dios. Dios nos dio, mire el propósito, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre de nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Oiga esto, mire que esa palabra, esa es parte del propósito. Y señoré, oiga esto, ¿en qué? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, Dios le dio el propósito al hombre de gobernar. Al ser humano le dio el propósito de gobernar y cuidar la tierra. De hecho, la palabra Adán, de allí viene la palabra humanidad. Entonces Adán, si bien cierto fue el primer ser humano, pero representaba a toda la humanidad. Entonces vamos al siguiente versículo, por favor. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Quiero avanzar porque tenemos muy poco tiempo. Usted conoce la caída del hombre. Y dice la Escritura, y ahí hay un detalle, fíjense hermano. Tenemos poco tiempo, pero quiero enseñarles esto. Quiero revisemos esto. En Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, sí, perdón, hermano. Sí, perdone, de verdad. Génesis capítulo 3, versículo 4. Mire lo que dice, por favor. Y yo quiero que aquí todos los jefes de familia, los varones, que son la cabeza del hogar, ¿verdad? Pues si usted es una señora sola, no se preocupe. Dios está con usted, usted es la cabeza de su casa. Pero hablo con los esposos, ¿sí? ¿Hablo con quiénes? Esposos, esposas, no se enojen. Si tienen reclamos, esa es la palabra. Hoy en la noche le dicen al Señor y le reclaman a Dios. Oiga esto lo que dice, por favor. Capítulo 3, versículo 4. ¿Lo tiene ahí? Dice la Escritura, oiga esto. Entonces, la serpiente dijo, ¿a quién? ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está hablando? No, la mujer, ¿con quién está hablando? Con la serpiente. ¿Cómo le dice usted? ¿Cómo le dice usted? El cachudo, le dice. El chamuco, perdón, sí. Entonces dice, no moriréis porque Satanás estaba queriendo convencer a Adán y Eva que desobedecieran a Dios. Y entonces no estaba hablando con Adán. ¿Estaba hablando con quién? ¿Y por qué cree usted que la Biblia es tan clara en especificar esto? Entonces, sigamos más adelante, por favor, aunque se enoje conmigo. Dice, sino que sabe Dios, oiga la serpiente, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces vino Satanás a engañar a Eva, oiga esto, a engañar a Eva para que no creyera, para que dudara de la palabra de Dios. Porque Dios les estaba enseñando, pero Dios los llevaba a su tiempo. Y dice el versículo 6, dice, oiga esto, de las palabras, oiga esto, de las palabras de la serpiente, la mujer cuando su pensamiento, primero tenía el pensamiento de que no debía de comer del árbol, pero cuando la serpiente le habló, le susurró, le dijo palabras bonitas y entonces la mujer volvió a ver el árbol, que no era la primera vez que lo veía, lo volvió a ver y después de la palabra de la serpiente vino la mujer y mire qué fue lo que pasó, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó
de su fruto. ¿A quién convencieron? ¿A quién le cambiaron? Oiga, cuando sus pensamientos cambian sobre algo, las cosas parece que cambian. El árbol era el mismo, pero como tenía las palabras de Dios en su mente, no lo veía hermoso. Cuando la serpiente cambió su perspectiva, no, hombre, si el árbol está bonito, miren, se ve bien rico. Y entonces vino la mujer, y oiga esto, por favor. Dice, y tomó de su fruto, ¿y qué dice que hizo? Y comió. Y dio también, ¿a quién? A su marido, el cual comió así como ella. Cuando el marido comió, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Más adelante, el Señor cuando aparece, ellos al recibir el pecado, al cometer la desobediencia, se dieron cuenta, sí es cierto, su mente se aceleró, pero eran cosas que no era necesario que las supieran en ese momento, sino que Dios iba a tener un proceso para enseñárselas. Pero al comer, al desobedecer, ellos se dieron cuenta de su realidad a la luz del árbol del bien y del mal, que estaban ¿cómo? Desnudos, y antes no estaban desnudos. Sí, ¿había algún problema? No, pero con los ojos de pecado les dio vergüenza y huyeron. Amados hermanos, ¿quién había recibido la orden? Perdón, porque me lo dice con miedo, no le va a pegar la hermana, tranquilo, ¿ah? ¿A quién le dieron la orden? Mano Cristian, ¿a quién se lo dieron? Mano Walter, ¿a quién se lo dieron? Mano Luis, al varón. Al varón. Pero, y abro paréntesis. Esta es una locura de su pastor. Adán estaba tan embobado con Eva. Son locuras mías, eso no lo dice la Biblia. Pero esa es la única explicación que yo puedo encontrar. ¿Cómo Adán? Dice la Biblia que Adán hablaba con Dios y Dios le contestaba. Caminaban por el Edén y hablaba y Dios hablaba con él. ¿Y cuándo un hombre pierde la cabeza, mi hermana? ¿Cuándo? ¿Cuándo un hombre se va deslizado? ¿Cuándo? Cuando se enamora. Y entonces él sabía que no debía de comer. Pero como estaba embobado, mira, Dios nos ha dicho que no, pero ay, ve tú, mi amor. Y comió. Y le dijo, abra la boquita, mi Adán. Mi Adancito, abra la boquita. Y aquello fue tronando, porque Adán sabía. Sabía que no debía de hacerlo, pero se dio la autoridad a la mujer. Ay, varones. Las mujeres tienen autoridad sobre ciertas cosas, pero la cabeza del hogar, la dirección del hogar está en el varón. Y por eso es que el varón debe rendirse al Señor para que pueda guiar correctamente su casa. Mire, este problema que sale aquí, cuando hablan sobre, Pablo dice que yo no permito que la mujer enseñe, hablando de mujeres pastores y todo eso. El apóstol Pablo, mucha gente dice, no, es que eso es cultural. Pero cuando usted ve las razones de Pablo, Pablo se va al Edén. Y en el Edén no había cultura. Y entonces dice, porque el hombre no fue engañado, sino ¿quién? La mujer. Hermanos, suelte el liderazgo y su casa peligra. Perdonen, hermanas. Esto no lo hice yo. La Biblia dice, la Biblia enseña que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer y de ahí para abajo. Ese es el orden divino. Es más fácil decir, ay, ve todo vieja. Así le decía a mi papá, vieja, a mi mamá. Ahí decidí tú. Y si usted se queda callado. Dios nos ha hecho diferentes. No somos iguales. Al principio, el hombre era quien cazaba. La mujer cuidaba a los niños. La mujer
veía a los niños y por eso tiene capacidad de ver más detalles que el varón. El varón ve hacia lo lejos. En lo que la mujer cuidaba a los niños, el varón estaba así. Y por eso es que cuando la mujer va a comprar, ve todo lo que hay en la tienda. Le preguntaba a los hermanos, le voy a preguntar a usted, ¿cuánto se tarda usted en comprar un pantalón? Sí, más tardamos en llegar que salir con el pantalón. Somos diferentes. Y por eso es que, amados hermanos, si Dios decidió que el liderazgo esté en el varón, ahí debe mantenerse. Y si usted no siente que no tiene la capacidad, doble rodillas, amados, doble rodillas. Yo sé que aquí en la iglesia hay mujeres fuertes, mujeres emprendedoras, mujeres que son cosas serias y son toda nuestra admiración, amadas hermanas, pero cuando lleguen a su casa, sepan entregar el liderazgo a su esposo, es a quien Dios escogió. Eso no les quita a ustedes. Amados, mire, un líder sabe obedecer. El que no es líder no obedece. No obedece. Entonces, mis queridos hermanos, cuando nosotros vemos la creación y cómo Dios ordenó todas las cosas, y vemos que en el momento en que Adán pecó, se corrompió su mente, se corrompió su vida. Fíjense, amados hermanos, que el hombre, dice la Biblia que somos imagen y semejanza de Dios. El hombre es tan parecido a Dios, oiga esto, es tan parecido a Dios que es increíble en todas las cosas que hace. Amados hermanos, mire, yo veo en las redes sociales todos los cambios que está teniendo. Yo soy de El Salvador, mi país. Dios mediante vayamos a volver a conocer nuestro país. Todas las bellezas que dice que están allá. ¿Ah? ¿Quién las ha hecho eso? Los hombres, el hombre. Y aquí usted ve cosas increíbles. ¿Por qué? Porque la grandeza del hombre es mucho mayor que cualquier animal. El intelecto del hombre está por encima de toda la creación. Entonces, el hombre es tan parecido a Dios que el hombre es grande, pero el hombre es tan diferente a Dios. Oiga bien, es tan diferente a Dios que cuando el hombre tiene la oportunidad de acercarse a Dios, el hombre huye por completo cuando se enfrenta a la santidad de Dios. Tenemos luces de Dios. El Señor le dice al hombre en una expresión: ¿pensaste que yo era como tú? Lleno de corrupción, lleno de malos pensamientos, lleno de malas decisiones. Y esa es la medida cuando volvemos a Dios. Amados hermanos, cuando volvemos a Dios, es que vamos conociendo a Dios, vamos pareciéndonos a Cristo. Dice la carta a los Efesios que el propósito de Dios en nosotros es construir la imagen de Cristo, es decir, el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, hombres y mujeres. Reproducir todas las cualidades de Cristo en nosotros. Entonces, en la medida que nosotros nos vamos acercando a Dios, más características de Dios hay en nosotros. En la medida que el hombre se aleja más de Dios, el hombre pierde valor. El hombre de repente dice: no, mira, las mujeres dicen: no, tienen que respetar mi cuerpo, déjenme decidir por mi cuerpo, y decide eliminar a un ser humano que también es hecho a la imagen y semejanza de Dios. De repente, cuando nos alejamos de Dios, el hombre decide hacer con su cuerpo y hacer tales cosas que en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y 2, dice que tanto fue su perversión que Dios los entregó a sus deseos carnales. Y cuando alguien está entregado a sus deseos carnales, amados hermanos, no hay esperanza. Va para abajo y sigue para abajo. El joven, ¿cómo se llama? El joven que recibió la herencia de su padre, el hijo pródigo, y se fue. ¿Por qué no se quedó ahí en su casa? ¿Por qué no se quedó en su pueblo? Porque lo que el muchacho quería es darle rienda suelta a todos sus deseos carnales, y se fue y comenzó a gastárselo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se terminó todo. Amados hermanos, sin Dios el hombre no va para arriba, el hombre va para abajo, y en depravación y más depravación. Amados hermanos, mire, cuando, por ejemplo, y perdone que hable de esto, cuando los padres
no cuidan su intimidad para que sus hijos no se percaten de su propia intimidad, es decir, que los hijos no sorprendan a los papás haciendo intimidades, pues los hijos crecen promiscuos. Diga conmigo, promiscuos, es decir, salen tirados a hacer la corrupción también. Se corrompen y entonces como los hijos ven a los papás teniendo intimidad, de repente jovencitos están teniendo intimidad con un montón de muchachitas. ¿Por qué? Porque están en medio de la corrupción. Entonces el hombre tiene que volver a Dios. Amados, mire, si usted se baña con su hijo o con su hija que están chiquitos, usted está cometiendo un error. Porque dice la Escritura que los hijos no tienen que ver la desnudez de su padre. Porque eso es corrupción. Eso es promiscuidad. Da espacio a pecado. Ay, no, pastor, si los niños no son malos. Amados, la Biblia dice que sí. Y que sembramos la semilla de maldad. No lo hagan, no se desnude delante de sus hijos. Porque todos tendemos a hacer el mal. Y después, mi querido hermano, mire, ¿y usted qué le va a decir? Conocimos una familia, ¿verdad? El pastor, la esposa le fue infiel una vez, le fue infiel otra vez, le fue infiel otra vez, y entonces ya regresaron y ya la familia bien feliz, y de repente, amados hermanos, la niña sale embarazada. ¿Qué le puede decir la mamá? ¿Qué puede decirle? ¿Y qué le va a decir la hija? ¿Por qué? Porque están en medio de la corrupción. Y aunque tenemos la imagen de Dios, está llena de corrupción. Y por eso es que nosotros tenemos que venir a Dios, amados. Mire, no hay nadie aquí perfecto y todos tenemos corrupción. Todos tenemos hasta cierto punto mucha concupiscencia, muchas cosas que tenemos que ir cambiando. No las cambiamos de pequeño, crecimos con eso. No porque usted creció con eso quiere decir que eso está bien. Y Dios, oiga, la poca moralidad que se mantiene en el hombre es porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si eso se hubiese ido con el pecado, la corrupción ahorita estuviera todavía peor de lo que ahora está. Pastor, ¿y entonces? ¿Todos tenemos corrupción? Sí, amados, sí, y a granel. Oiga, es increíble. Si usted se pone a pensar un poquito, amados hermanos, en todas las cosas que usted hace, que usted ha hecho, o que no hace por temor, y eso que usted no quiere que nadie sepa, usted lo puede multiplicar en la vida de todas las personas. Porque todos tenemos nuestra propia corrupción. Y mientras nosotros no vayamos a Dios, no hay esperanza de que eso se resuelva. Y nuestros hijos van a volver a repetir las mismas caídas, las mismas caídas. Es increíble, los hijos ven a los papás pegarle a la esposa y entonces el hijo se indigna con el papá, pero cuando tienen su relación, el hijo viene y le pega a la esposa. ¿Por qué? Debería ser que el hijo aprendió y nunca va a tocar a una mujer, pero la corrupción se deteriora tanto nuestro corazón que volvemos a repetir el pecado. Y esos son lo que el Señor dice, que busco la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que conociera al Señor y rompiera ese ciclo de maldad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Amados hermanos, vuelva a Dios. Ríndase a Dios. No juegue a ser creyente, por favor. Tenemos la imagen de Dios, sí, hasta el más impío del mundo la tiene. No se ha perdido porque eso es lo que nos diferencia de los animales. Pero en la medida que usted cultive su relación con Dios, en esa medida su vida será transformada. Quisiera, para terminar, amado, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Ponga atención a esto, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Y esta, amados hermanos, es la actitud de la humanidad entera. Todos consideran, y más si le está yendo bien económicamente o tiene ciertas conquistas, que yo soy suficiente, que yo tengo esto, yo soy. Y dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, dice, oiga esto, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y oiga esto.
y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuántos han dicho eso? Yo me basto por mí mismo, no necesito nada. No, ya veo yo cómo resuelvo. Y entonces dice, y no sabes, oiga, ¿el problema cuál es? No sabes que tú eres un desventurado, es decir, sin futuro. No hay ruta de bendición en su vida que lo lleva a Dios. Miserable. ¿Por qué? Porque aunque tenga cosas nuevas en su casa, aunque su casa sea nueva, su carro sea nuevo, por dentro, mi querido hermano, hay miseria de Dios, es decir, ausencia de Dios. Y entonces dice, pobre, ciego, y mire, y volvemos al Edén. ¿Cómo se sintió Adán y Eva? Desnudos. Pero el hombre no entiende que está desnudo y por eso no busca a Dios. Versículo 18, por tanto, yo te aconsejo. ¿Y quién está hablando aquí, amados? ¿Quién habla en estas cartas de Apocalipsis? ¿Quién? No, Juan recibió la revelación. ¿Quién habla? Es una revelación de Jesucristo. Y entonces quien está hablando aquí, y amados, aunque esta carta es específica para una iglesia, también es para la actitud de todos aquellos que nos consideramos independientes de Dios. Y entonces dice, ciego y desnudo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, lo que Dios está diciendo, ven, acércate a mí, aprende de mí, conoce de mí, para que entiendas tu realidad, para que entiendas cómo nosotros nos vemos delante de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice que ahora vemos como por espejos. Y los espejos en el tiempo de Pablo eran bronce bruñido, bronce pulido. Entonces las imágenes eran algo oscuras, ¿verdad? Entonces Pablo dice, pero en aquel día vamos a ser, conoceré, oiga esto, como fui conocido. Es decir, en aquel día nos vamos a dar cuenta cómo nos veía Dios. Cuando de repente usted se viste, y más que todo las hermanas, porque los hermanos, pues nosotros no hay mucho problema, pero las hermanas sin un espejo es un problema. Y si solo hay un espejo, los demás están, qué sé yo, porque hay gente que le pone ropa a los espejos y todo eso, y solo uno está habilitado, ese es un problema. Y no vaya a ser que usted está queriéndose ver en el espejo porque va a salir volando cuando le empujen, bro. ¿Ah? Porque una mujer no puede salir de la casa sin irse a ver al espejo. O miento, hermanas. Porque si salimos así, muchas veces no nos damos cuenta ni cómo salimos. No nos damos cuenta los errores que hemos cometido al vestirnos. Entonces, para que todo eso no se dé, mi querido hermano, para que no sea nuestro pensamiento, nuestra capacidad, es que tenemos que ir a Dios y comprar de Dios y adquirir de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué dice la Biblia comprar? Porque cambiar cuesta, ¿o no? Es más fácil seguir que el pecado. Es más fácil seguir con la actitud pecaminosa. Es más fácil seguir en el orgullo e ignorar a toda la gente. Ay, aquí mando yo, ¿verdad? Solo yo. Y si me parezco a nadie, yo no sé. Pero así soy yo. Y yo no pido perdón y esto y lo otro. Y así hay mucha gente. Hasta que de repente se encuentran con Dios. Y entonces ahí nos damos cuenta de todo el problema que Dios tiene con nosotros, que no depende de quienes están a nuestro alrededor, sino que de lo lejos y de lo poco que se parece nuestro corazón al corazón de Dios. Mis queridos hermanos, realmente cuando nosotros pensamos cómo fuimos hechos, por quién fuimos hechos, mire, Dios no le dijo a la tierra, produzca la tierra a seres humanos. No, las manos de Dios tomaron barro, lo humedecieron y formaron al hombre. Hasta ahí estamos bien, venimos de la tierra, sí. Nos parecemos algunos más que otros a los chimpancés y todo eso, sí, sí. Los genes nuestros se parecen a los genes de los chimpancés, sí, porque venimos de la tierra. Tenemos parecido con ellos, sí. Pero hay algo que nos diferencia.
Cuando Dios hizo ya el muñequito de Adán, ¿qué hizo Dios? Sopló sobre ellos, nos dio el hálito de vida. Y allí ese fue un ser viviente. Y a partir de allí, amados hermanos, el ser humano nació, vino a la vida totalmente diferente. Y por eso es que cuando Dios hizo todo lo que hizo, vio a Adán. Entonces Dios dijo de Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y entonces hizo pasar por todos los animales enfrente y no se halló compañía para Adán. Por poco nos juntan a saber con qué. Y entonces vino y durmió al hombre y le hizo una compañera. Ahora yo le quiero preguntar algo, perdónenme. Ya, deme 2 minutos. Esto mismo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿se aplica a este tiempo? A ver, volvámoslo a pensar. ¿Cómo estaba Adán? ¿Quién era el primo de Adán? No tenía. ¿La mamá de Adán? No tenía. ¿El papá? Tampoco. ¿Los hermanos de Adán? ¿Cómo estaba Adán? Solo. Ahora, ¿cómo están nuestros hijos? ¿Están solos? No, no están solos. Y por eso yo pienso que es correcto en este tiempo que los muchachos por un tiempo se mantengan solos. O sea, sin compañía, porque solos no están. ¿Se comprende? En su momento Dios les va a dar ayuda idónea. Pero eso, lo que ustedes hacen, brother, de permitirles noviazgos a los muchachos a los 14, 15 años. No, hombre, del pelo, brother, no. Porque eso tiene la potencialidad de destruir sus vidas. Perdónenme que me meta, esa es solo mi sencilla y humilde opinión. Pero usted no puede agarrar todo las palabras que le dijeron a Adán en el Génesis y traerlas a la práctica hoy, porque Adán en verdad estaba solito. Cuando quería abrazar, tenía que abrazar un mono. Cuando quería hablar, pero eso sí tenía, hablaba con Dios. Por eso, amados hermanos, ahora la vida está llena. Le dijo al hombre, y póngase en pie ya para terminar, hermanos. Le dijo al hombre que conquistara la tierra, que la sojuzgara. Pero definitivamente, mis queridos hermanos, tenemos que regresar a Dios. Y parecernos a Dios y honrar a Dios recogiendo de Él sus características, su moralidad, su perfección, su santidad, su palabra. De manera que cada uno de nosotros pueda vencer su realidad. El Señor Jesucristo venció el pecado. Mas, sin embargo, en el versículo 19 estamos en Apocalipsis 3:19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y dice el versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados, es una lucha diaria. No importa el tiempo que usted tenga de ser creyente, es una lucha diaria. Y es bien fácil volver a lo que éramos antes. Es bien fácil. Aunque usted haya nacido de nuevo, aunque tenga 10 años o 20 años de ser creyente, aunque usted sirva, tenga uniforme, etcétera, etcétera, es bien fácil corromperse. Y por eso es que el Señor dice, ven y compra de mí. Es decir, entregue lo que le estorba. En Hebreos nos dice, despojaos de todo peso y del pecado que os asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Iglesia,
Dios está con sus manos extendidas para bendecir nuestra vida. Pero así como para convertirnos tuvimos que orar nosotros, para ser bendecidos tenemos que obedecer nosotros. Tenemos que morir a nuestros deseos carnales. Tenemos que morir a los deseos de volver a ser lo que antes éramos y rendirnos a Dios, para que de tal manera en cada uno de nosotros haya victoria, haya alegría, haya gozo, que Dios está teniendo control de nuestra vida y de nuestro futuro en esta tierra. Mis queridos hermanos, yo no sé cómo está usted, pero yo no puedo pensar un día sin postrarme delante de la presencia de Dios. No puedo. No sé qué haría yo, no sé cómo me presentaría delante de mi esposa, delante de mis hijos, no sé cómo podría desarrollar mi función como líder, como papá, como empleado, como lo que sea que desarrolle, sin la luz de Dios. No sé, ahora no tengo idea cómo enfrentar los problemas en esta tierra sin la ayuda de Dios. Yo ya no puedo hacer eso, no puedo. Tiemblo de miedo de pensar que en mi vida no va a estar Dios. Tengo pánico de pensar que mis hijos se pueden alejar de Dios, porque muchos se han alejado de Dios y usted sabe todo lo que han recibido. Y por eso, amados hermanos, hay que buscar a Dios, hay que orar por nuestros hijos, hay que buscar su presencia para que la imagen que tenemos de Dios vaya brillando cada vez más. Y cada día nuestros pasos se parezcan más a lo que nuestros pasos tienen que ser. No hay pérdida con Dios. No hay vidas desperdiciadas si están rendidas delante de la presencia de Dios. Mi querido hermano, Dios está con nosotros. Dios es nuestro pastor. Dios es quien cuida de nosotros. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Oh Señor, bendito seas, Padre Celestial. En ti, Señor, descansamos todo lo que nosotros somos. No podemos caminar sin ti, Señor. Por más que creamos que hemos adquirido la experiencia, no podemos, Dios. Por eso, Padre, es que hoy nos descansamos en tus manos. Queremos estar ahí en tu presencia, rendidos delante de ti, Señor, esperando tu guía, Padre, esperando tu amor, esperando tu presencia.
esperando que la nube se mueva para movernos nosotros, esperando que tú nos digas, Señor, nos ilumines nuestro entendimiento para saber qué es lo que tenemos que hacer. Te amamos, Rey bendito. Gracias, Dios, por tu infinita misericordia. Mi amigo, usted que está en su casa, Dios quiere salvarle, pero es necesario que se rinda a Él. Va a salir una oración en su pantalla. Recíbalo con fe, repítala con fe, que Dios quiere salvarle. Gracias, Padre, gracias, Dios. Te alabamos, Rey, y te damos las gracias ahora y siempre. Ayúdanos, Dios. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.